Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo al aportante misterioso de Quilmes. Bueno, misterioso para ustedes, yo en realidad sí sé cómo se llama porque aparece en su correo electrónico. Este hombre le gusta el misterio, de ser fanático de James Bond o de James Craig, alguno de los dos. Lo que quiere el aportante de Quilmes es que hablemos del tema de la crisis de Suez, de la intervención en Suez, armamento que participó y si hay algún paralelismo con la guerra de Malvinas. Bueno, lo que te estoy poniendo, empecemos con las imágenes. Lo que te estoy poniendo de fondo son justamente imágenes de la intervención, o sea, imágenes camarógrafo británico, que me he robado prolijamente de los archivos del Imperial War Museum, o sea, del Museo Imperial de la Guerra. Y el tema este de los paralelismos, no creo que haya mucho, sinceramente. Metémonos un poco en el tema. Básicamente, el canal de Suez, una arteria muy importante para Francia y para Gran Bretaña. Francia había sido quien lo había construido, le había otorgado un crédito muy generoso a Egipto. Bueno, después de Egipto como que no lo devolvió, en fin. Habían ganado una concesión, los dos países tenían muchos intereses. En el caso de Gran Bretaña ya había mucha tensión. Gran Bretaña en 1952 había actuado de manera bastante dura contra unidades de policía en la zona de Ismailia, que está cerca del canal, porque decía que esas unidades de policía colaboraban con la insurgencia, con esta especie de guerrilla urbana que había, que atacaba intereses europeos dentro de las grandes ciudades como Alexandria, el mismo Cairo y Suez. Hubo un incidente particular, el más grave, que las fuerzas militares británicas combinaron a la rendición a una comisaría, digamos, un edificio de la policía egipcia. Los policías egipcios no se rindieron y entonces atacaron a los británicos con un armamento bastante pesado, incluso con tanques Centurion irrumpiendo en esa especie de patio, rompiendo una pared y disparando a bocajarro, a quemarropa. El resultado de eso son 50 policías muertos. Y cuando llega esta noticia al Cairo, bueno, la población civil egipcia se vuelve completamente loca y toda serie de desmanes, toda serie de ataques contra intereses británicos, comercios, clubes, etcétera, etcétera. Incluso también cobraron algunos suizos, italianos y alemanes que fueron apaleados y saqueados y muertos, porque aparentemente los egipcios eran bastante malos en geografía. Hay una serie de tensiones que llegan a su pico, evidentemente, en el año 56. A partir de septiembre-octubre se empieza a planear una intervención para sacarse encima de Nasser, porque Nasser básicamente nacionaliza el canal. Eso pone de muy mal humor a tanto franceses como británicos, pero hay que decir que el plan general, lo que se llevó a cabo, es un plan francés. El plan francés es incitar a Israel a atacar a Egipto, invadir la zona de Sinaí, avanzar hacia el canal de Suez, con la excusa que Nasser bloqueaba los puertos del Mar Rojo, entonces tenían que hacer una especie de represalia o recuperar parte de ese control. A partir de allí, Gran Bretaña y Francia pueden activar una cláusula, un tratado que se había firmado con los egipcios antes de la Segunda Guerra Mundial, que decía que en caso de guerra o en caso de combates podían desplegar más militares en la zona del canal para proteger las instalaciones, para proteger que no se destruyera ni se bloqueara el canal. Eso es lo que en noviembre de 1956 se lleva a cabo. Primero avanzan las fuerzas israelíes desde el desierto por la zona de Sinaí y luego inmediatamente después, pocas horas después, atacan con una gran fuerza aeronaval, muy poderosa fuerza aeronaval, Gran Bretaña y Francia. Tengamos en cuenta que particularmente Gran Bretaña tenía una cantidad muy grande de portaaviones en esa época. Por eso no considero que exista muchos paralelismos con Malvinas, ¿no? Me parece que no tiene nada que ver, realmente. No están en cierta paridad los contendientes. Acá claramente Nasser, Egipto, está al muere básicamente porque es atacado desde tres lados, prácticamente tres lados, y por tres contendientes a la misma vez. También, a pesar que siempre se acusa a las fuerzas militares argentinas del año 82 de cierta falta de profesionalismo, incluso yo, y me hago cargo de haber acusado a la fuerza de submarinos del año 82, la fuerza de submarinos argentina, de falta de profesionalismo. No hay ningún punto de comparación con la fuerza egipcia de esa época, porque realmente no es que sean poco profesionales, son directamente amateur. Es una fuerza muy nueva que se está formando
y sufre, como estas fuerzas tan tercermundistas desde siempre, la falta de oficiales calificados. O sea, es una fuerza militar muy dominguera, solteros y casados, si lo comparamos con la fuerza militar argentina del año 82. Aparte, el armamento de ambos contendientes está totalmente desequilibrado. Es superada por todos lados, no tiene absolutamente ninguna chance. Su chance es hacer un juego político, que eventualmente sería ese juego político, el cual terminaría perjudicando los intereses de Francia en Gran Bretaña, porque acá en la ecuación se mete Estados Unidos. Mucha gente habla que se metió Rusia, bueno, se mete Estados Unidos también, y Estados Unidos hay que definitivamente puede, entre comillas, ordenar a sus socios, el principal, Gran Bretaña y luego Francia, de que se acaba el combate y se tienen que retirar. Hay que decir que Francia en este aspecto también tenía algunas cuentas que saldar con Nasser, porque no solo que había nacionalizado el canal y no había pagado las compensaciones prometidas, también tenían la cuenta pendiente que Nasser suministraba armamento de manera no muy discreta, todo el mundo lo sabía, suministraba armamento a la insurgencia argelina, a la guerrilla argelina. Que el combate en Argelia es un combate muy duro. En 1956 todavía hay una gran ventaja de las fuerzas militares francesas, los paracaidistas particularmente, cada vez que se enfrentan en un terreno más o menos propicio a la insurgencia argelina le dan una buena paliza. Pero es evidente que los suministros de Nasser habían costado muchas vidas de civiles y de militares franceses, y los franceses se lo querían cobrar. Francia despliega 2 portaaviones para la operación, el La Romanche y el Lafayette. El Lafayette es un portaaviones de escolta de 180 metros de eslora, y el La Romanche es uno de los famosos clase Colossus, que de hecho es el primer clase Colossus, que tiene catapulta 212 metros de eslora, y forma la base de un portaaviones muy difundido, un diseño que le permitió a varios países tener portaaviones, incluyendo a nuestro país le permitió tener 2 portaaviones. Es gemelo, es bastante similar a la configuración de lo que era nuestro Ara Independencia. No tanto el 25 de mayo, porque el 25 de mayo había sido profusamente modificado, modernizado, en un astillero holandés, y ya no se parecía mucho al diseño original Colossus, pero La Romanche francés era muy parecido a nuestro Ara Independencia. Gran Bretaña despliega 5 portaaviones, eso es apenas 1/3 de su fuerza de portaaviones, y como tiene tantos portaaviones puede hacer algo muy curioso, se inventa un nuevo tipo de buque militar, un nuevo tipo de buque de despliegue, que es el portaaviones que ellos denominan portaaviones de comando, que es básicamente un portahelicópteros. Son 2 portaaviones en particular que tienen que pasar por un proceso de modernización o de actualización de sus catapultas, y los británicos deciden no hacer, para ahorrar algo de dinero, no hacer ese proceso de modernización, dejarlos sin catapultas y simplemente desplegar de ellos helicópteros y expandir la capacidad para tropa en su interior. Portaaviones que solamente utilizaban aeronaves de despegue vertical, que en esa época, el 56, eran solamente helicópteros porque el Harrier todavía no existía, eran el HMS Theseus y el HMS Ocean. Los portaaviones que tenían catapulta y gacho y barrera de apontaje o cable de apontaje, o sea, para lanzar aviones de ataque de ala fija, como por ejemplo el Hawker Seahawk, el Sea Venom de Havilland Sea Venom y el Firefly, eran el HMS Eagle, el HMS Albion y el HMS Bulwark. Es decir que la fuerza que ataca a Egipto tiene 5 portaaviones y 2 portahelicópteros, más todo un componente de petroleros, destructores, escolta de todo tipo. Es una fuerza poderosísima. Para finalizar te voy a dejar imágenes del otro frente que no fue aeronaval, evidentemente, el frente del Sinaí, el cual atacó con todo éxito Israel. Vas a ver acá imágenes de camarógrafos acompañando el avance de las fuerzas israelíes. Yo por mi parte eso sería todo, me despido hasta el próximo video y como siempre los invito a que sigan aportando para que exista más y mejor información.